Hola a todos, un gusto, otro domingo, Besrat Hashem espectacular. Como siempre, primero que nada, agradeciéndole a Hashem por esta gran oportunidad, por mandar las herramientas, por mandar las historias, por mandar la tecnología, por permitirnos llegar a ustedes y Besrat Hashem causar un gran impacto en nuestras vidas. Quiero agradecer a mi equipo de Share Gesed por todo su esfuerzo y dedicación. Quiero agradecer en especial también a nuestros difusores, que son los que nos ayudan a llegar a cada espacio, logrando iluminar vidas de los demás. Quiero agradecer a la señora Sari Tusie por ayudarnos a contactar a Rabaron Margalit, agradecer a Tutora TV por ayudarnos a transmitir en vivo, a Rabaron Cohen, que es el traductor. Les quiero decir que este shiur, esta conferencia va a ser en hebreo. Rabaron Margalit habla en hebreo, pero tenemos la opción de interpretación en español. En el celular van a ver 3 puntitos hasta abajo, le dan ahí clic y escogen español. Si están en la computadora, sale un mundito en la parte de abajo donde dice interpretación y escogen español. Bueno, en esta ocasión tenemos el gran honor y privilegio de tener esta tarde a alguien que con su historia nos llenará de fe, nos enseñará lo que realmente es vivir, lo que es amor a la vida, lucha, entrega. En realidad tenemos muchísimo que aprender de Rabaron Margalit. Es una historia de las más impactantes que he visto en mi vida y yo creo que todos los que hemos tenido el mérito de leer su libro sentimos lo mismo. Y en verdad les digo que esta hora es una hora que tenemos que aprovechar porque nos va a cambiar nuestra forma de ver la vida para siempre. Gracias, Rab, por su tiempo y su dedicación. Por favor, todos pongan interpretación, los que necesiten interpretación en estos momentos, porque estamos por comenzar y vivir una historia que no lo van a poder creer. Aprovechenla y disfrútenla. Hola a todos, me llamo Aaron Margalit, vivo en Ashdod, en Eretz Israel, y me pidieron que les cuente la historia de mi vida. Pero antes que nada, les quiero agradecer a aquellos que por su mérito se hizo esta clase, que me invitaron a hablar aquí, el Jajam Abraham, Hades, la señora Linda Tawil y otra señora Linda Holtz, y la señora Nava, y todo el que se esforzó en todo este asunto. Detrás de toda esta organización que organizó esta tarde, el Irgun de Gesed y de Kirub, Share Gesed, que puede acercar a muchos Yehudim a su Padre en el Shamayim, a Hashem, y en el último tiempo se están uniendo más gentes, que Hashem les ayude, que tengan éxito más y más para propagar la Torah y santificar el nombre de Hashem Barabim. Comencemos con la historia de mi vida. Mis padres, los dos, son sobrevivientes de la Shoah. Pasaron la Segunda Guerra Mundial de una manera muy difícil. Mi padre, un joven de 21 años, cuando terminó la guerra, regresa a la casa de los campamentos, a su pueblo donde él nació y creció, y descubre que está solo en el mundo
perdió a su padre, a su madre, sus abuelos, sus abuelas, y escuchó que su hermano, el mayor, llegó al pueblo antes que él, vio la destrucción. Ese hermano ya también estaba casado, también su esposa de su hermano y sus tres hijos fueron asesinados en la Shoah. Dejó el pueblo, dijeron que iba a viajar, dijo que iba a viajar a Palestina. Viajó, pero estaba muy mal y después de un tiempo falleció. Su madre era una muchachita de 18 años cuando regresa a la ciudad donde nació y creció. También ella perdió a toda su familia, los hijos, los padres, a todos los perdió. 7, 8 hermanos. Escuchó que su hermano pequeño quedó vivo, tenía 16 años y tenía tifus, estaba en un lugar cerca de donde ella nació y viajó para allá y se ocupó de él y se pudo curar y salió adelante. Se casan mis padres y decidieron dejar la tierra de Europa y subir a Eretz Israel, pero no tenían papeles, no tenían pasaportes, no tenían papeles. Todo se perdió en la guerra y ellos tuvieron que pasar fronteras, los pusieron los arrestaron, pusieron a pasar fronteras, los volvieron a meter a la cárcel y así. 3 años les tomó el camino hasta que tuvieron el mérito de llegar a Eretz Israel. En el camino les nacieron 2 hijos. Llegaron a la tierra de Israel, los pusieron en un campamento como había en ese entonces, habían muchos olim el primer año del país, no habían casas para todos, los pusieron en casas de campaña, era verano y pasaron varias semanas y ya los subieron en camiones a 11 familias y las bajaron al Negev, al desierto, el lugar que hoy se llama Moshav Tifrach. Cuando mis padres llegaron ahí, era una tierra totalmente abandonada, no habían más que unos cuantos beduinos y poca gente. Llegaron los hombres de la Sochnut, les dieron unas varillas, unos cemento, dijeron aquí hagan un moshav. En esos días, cuando todos llegaron de Europa, del este de Europa, era muy, muy, muy difícil. Lo primero que les fue difícil era el calor. En Tifrach en el verano es un calor durísimo, puede llegar hasta 46, 47 grados. No estaban acostumbrados a eso ahí en el este de Europa. Los ancianos del Moshav cuentan que en el verano las gallinas en Tifrach ya ponían huevos duros de tanto calor que hacía. La segunda dificultad era cuidarse de los ladrones, de los beduinos, de los árabes, también los árabes que se metían de Gaza, se metían ahí al Moshav y los beduinos entraban en esos días, en el día, en la noche, robaban, atacaban a la gente que pasaba en los caminos en el día. Había otra dificultad, que no había comunicación. En esos días no había ni siquiera teléfono público. Tifrach estaba totalmente desconectado. Llegaba el correo 2 veces a la semana. No había otra manera de comunicarse. La distancia era muy grande y la parnasá era muy difícil. La parnasá era muy difícil. Y por todas esas dificultades, muchas personas que llegaron a Tifrach vieron la dificultad y se fueron. En Tifrach era como una estación de tren. Muy pocas familias los primeros 10 años llegaban, se iban. Tifrach pasaron como 700 familias en esos 10 años. Y mis padres, que no tenían ni familiares y no tenían al tío Moshe, mi hermano, él subió a Eretz Israel y vivía con nosotros en la casa, en Tifrach. Pero aparte del tío Moshe, ¿cómo le hago como para no había nadie, no había ninguna posibilidades. Y mis padres se quedaron ahí en esa situación tan difícil. Yo nací cuando era un bebé pequeño, niño de 2 años y medio. Estaba jugando ahí con unos niños de mi edad, más o menos. Y llegó el primer tractor al Moshav, no los tractores modernos como hoy en día. Un tractor pequeño, un Ferguson. Y un muchacho grande de los del Moshav se pensó que era un juguete y quiso jugar. Y lo que hizo hacer esa mañana fue
jugar con el tractor, manejar al tractor hacia los niños que estaban jugando ahí y espantarlos y hacerles como que los va a atropellar. Ese muchacho no estaba bien. Empezó a jugar con el tractor. Así les hacía, aceleraba y jugaba con el tractor. Nosotros nos espantamos mucho y nos escapábamos. Y mientras yo me escapé, me caía a un pozo. No muy profundo, tal vez medio metro, un hoyo. Pero me pegué muy duro en el piso. Puse mis manos en la cabeza. Estaba seguro que el tractor me iba a atropellar. Después de un tiempo, me sacaron del hoyo, me llevaron a la casa. No estaba lejos de la casa, me llevaron a la casa y dejé de hablar. Del trauma del tractor, dejé de hablar. Un niño de 2 años y medio ya habla un poco, ya dice unas frases, algo, 3, 4 palabras. Dejé de hablar. Mis padres pensaron, va a pasar 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, pero no pasó. Después de unos días, 7 días, una mañana, mi mamá, Alea Shalom, me vio y puso atención que no me puedo mover. Se dio cuenta que no me puedo mover, que no me siento bien, que estoy muy blanco, muy pálido, tengo calentura. Y mi madre se espantó mucho. Se espantó mi madre porque en esos años en Eretz Israel había una plaga muy dura de polio, que eso dejaba a los niños sin poder moverse, todo el mundo oriental. Pero en Eretz Israel estaban muchos niños se enfermaron de polio. También en Tibraj, ese pequeño lugar, que ahí habían ya 70 casas, habían 2 niños que se enfermaron antes que yo. Así, todos conocían esta enfermedad. Todo padre y madre tenían mucho miedo de esta enfermedad. Y por eso, cuando mi mamá se dio cuenta que yo no me sentía bien, tenía mucho miedo en su corazón, que tal vez es polio. No perdió tiempo, envolvió a la carriola. Teníamos una carreta, un caballo, y había otras familias, entonces lo compartíamos con otras familias. Mis padres no tenían mucho dinero para comprar un caballo, solo tenían un caballo en sociedad. Entre 4 familias tenían un caballo y lo alimentaban. Y mi madre amarró el caballo a la carreta y le encargó a los 3 hijos más grandes y mi hijo pequeño, 4 hijos se los encargó a la vecina. Puso un poco de paja en la carreta, me puso en la carreta y salimos al camino a la ciudad cercana, Beersheba. 17 horas llegamos a Beersheba. Los doctores checan, le dicen a mi mamá, sí, parece ser que es polio. Hay que llevar al niño rápidamente al enfermador de Tel Teminsky, es el enfermador Shiver, Tel HaShomer de hoy en día en Tel Aviv. En ese entonces se llamaba así. Y en ese lugar, en el hospital de Beersheba, había una ambulancia para que le den a mi mamá. Le dijeron, vas a tener que viajar en aventones. No tenemos una ambulancia para llevar. Dice, ¿cómo en aventones? El niño tiene mucha calentura, está vomitando. ¿Cómo está en peligro de vida? ¿Cómo tremping? ¿Cómo aventones? Mi mamá fue a buscar a alguien que esté de acuerdo, que nos lleve. Sabía que había un camión en Beersheba. Lo buscó, lo encontró, lo convenció. Y salimos a un camino largo hacia el hospital Teleminsky. Cuando llegamos ahí, entramos al portón del hospital y aún antes de eso, cuando ya salimos de Beersheba, yo ya estaba inmovilizado de todo mi cuerpo. Cuando llegamos al portón, cuando entró el camión al portón del hospital, perdí el conocimiento. Dejé de respirar. Mi mamá entendió que ya estaba complicado. Ok. Ya estaba, mis pulmones estaban afectados. Que también mis pulmones estaban afectados. Mi mamá estaba muy preocupada. Pensó que yo estaba muy nerviosa. Ella se cuidaba mucho de comer todos los días, de hacer ejercicio todos los días. Yo cuando perdí el conocimiento, inmediatamente brincó del camión, me tomó en las manos y
me llevó ahí hacia el lugar donde era el cuarto de emergencia y ella corrió más rápido que todo lo que podía pasar el camión entre todos los puestos que habían por ahí. Por nuestra buena suerte, en el lugar de las emergencias, había en ese tiempo todavía no habían motocicletas y ¿cómo se llama? Oxígeno para darle oxígeno a la gente. En esos días, cuando necesitabas darle para darle respiración a una persona, se necesitaba un pulmón artificial, que en ese entonces era de 1,5 metros de largo, era muy grande, era un aparato muy grande. Metían al niño ahí adentro, cerraban la pared y a través de eso le daban oxígeno, le daban mucho aire con oxígeno y así el niño respiraba. No había algo que le ponían a un tubo o como hoy en día se pone un respirador. A través de la piel recibía y respiraba. Claro que no funcionaba mucho, pero funcionaba lo suficiente. Eran los respiradores de ese entonces y muchos niños que no les ayudó, pero algunos que sí les ayudaba. Yo estaba en esa máquina, en ese pulmón de acero, 6 semanas. En esas 6 semanas, los doctores estaban muy pesimistas. Nadie me daba esperanzas de que yo siga viviendo. Le dijeron a mi madre, en ese mismo que llegué, le dijeron, señora Margalit, la mayoría de los niños que están en una situación de polio de esta manera, la mayoría de los niños se quedan la mitad del cuerpo sin poderlo mover, tal vez la parte inferior, o a veces la superior, la derecha o la izquierda, o tal vez las dos, y a veces un poco menos, tal vez una mano, un pie, o en la cara. Pero había niños que ya tenían polio, que podían funcionar todo su cuerpo. Aquel que estaba su cuerpo totalmente paralizado, su cuerpo hasta los pulmones. Y señora, tienes en la casa 4 niños. Le dijeron, señora, aquí esto va a tomar mucho tiempo. Puede tomar horas, días, tal vez semanas, tal vez meses. Regrese a su casa. Vaya con sus hijos. Y cuando hay alguna novedad, le mandamos un telegrama. Le mandamos un telegrama a usted. En esos días, un telegrama llegaba a Tipraj. En 5 o 6 días llegaba un telegrama en esos días. Le dicen a mi mamá, vete a la casa. Nosotros te mandamos un telegrama si hay algo nuevo. Mi mamá no quería irse. Se quedó ahí hasta el otro día en la tarde y entendió que ¿qué vamos a hacer? Mi papá ya estaba 2 días en la casa y no tenía una idea de qué estaba pasando, no tenía forma de avisar a papá y le iba a tomar 5 días que le llegue el telegrama y mi mamá decidió regresar a la casa. Mamá regresa a la casa, un camino muy largo, le contó a mi padre y así esas 6 semanas que yo estaba en la máquina, a veces venían, se informaban qué pasaba, pero no pasaba nada, todo estaba en la misma situación. 6 semanas en el respirador. Después de 6 semanas reciben un telegrama, lleguen rápido. Nosotros pensamos que el punto de que se rompa la situación está muy cercana. Los doctores querían ver cuándo iba a haber la crisis, pero sabían más o menos, no exactamente, pero sabían más o menos cuándo iba a haber una crisis. Llegaron mis padres, esperaron ahí afuera 31 horas. Mi papá falleció hace 14 años. Antes de que él falleció, mi mamá me pidió que le haga orden en sus papeles. Y encontré ahí una caja de zapatos vieja, con todo tipo de cartas viejas y de fotos. También el telegrama que le llegó del hospital. Con su mano llegó aquí 59 días que esperamos afuera con una presión impresionante
31 horas para que nos digan cómo está nuestro hijo. Muchas veces papá y mamá me contaban que querían viajar mucho, pero ahí se quedaron en el pasillo, se dormían ahí, decían Tehilim todo el tiempo y esperaban el momento de la crisis. Y a veces los doctores o las enfermeras se acercaban a ellos y decían, miren, ¿saben? No hay mucha esperanza de que su hijo quede vivo, quede en vida, pero y si queda en vida, y quién sabe cómo va a ser su situación. Ya tiene dos meses sin conocimiento. Ustedes son religiosos, recen, pero tal vez les pasa un milagro. La presión estaba muy, muy grande. Y después de esas horas, sale una enfermera ahí gritando. Abrió los ojos y empezó a respirar, les dijo. Fue una emoción muy grande para ellos. Al otro día, yo pude mover un poco los músculos de la cabeza, me moví la cabeza para la derecha, para la izquierda, y así se quedó mi situación mucho tiempo. Y si les cuento, queridos Yehudim, en qué situación, en qué condiciones estaban ahí los niños en Tel HaShomer en esos días, no lo creerían. El hospital de Tel HaShomer era el hospital más grande de Eretz Israel. Habían 300 camas para todos. En ese momento, habían 400 niños enfermos de polio, aparte de todos los niños, porque todo Israel mandaban al Tel HaShomer todos los enfermos de polio. En ese hospital no había camas, no había ninguna forma de atender a tantos niños. ¿Qué hicieron? No había equipo. ¿Qué hicieron en los pasillos, en todos los lugares? Después pusieron 2 niños en una cama, niños pequeños. Ponían 2 niños en una cama. Este estaba así, hasta que llegó un momento que ya no había forma. Entonces, ellos vaciaron un cuarto que era una bodega y le pidieron a una fábrica que se llama Argaz, que es una fábrica de muebles de metal. Argaz hacía libreros y habían así de 30 centímetros como unos libreros, y pusieron unas columnas y unos libreros, y ahí lo que eso era la bodega, pusieron ahí 5 estantes a lo alto, y ahí en esos estantes pusieron una toalla, una cobija, algo, y sobre eso ponían a los niños enfermos de polio. Así le llamaron, los hospitalizaban. No era una hospitalización, el que entiende hebreo los guardaron, los embodegaron, un lenguaje de bodega. Tal vez los pusieron en estantes, los pusieron en estantes. Es una cosa impresionante. No era por maldad, era porque simplemente no había otra opción. Y cuando pasaron 3 meses, el Ministerio de Salud de Israel encontró una solución en Jerusalén, ahí en el lugar San Simón, en Catamón el Viejo, junto a la frontera de Jordania, hasta la Guerra de los 6 días, junto a la frontera. Hay una colina ahí arriba, hay un convento de San Simón. Yo sabía que era el convento más grande, ya no funcionaba, pero era un edificio muy grande. Y ahí junto al convento había una casa larga de 2 pisos. Lo arreglaron, lo hicieron como un hospital ahí, y nos mandaron como un hospital, vamos a decir, temporal ahí en San Simón, en el convento. Ahí en el piso de abajo estaban todos los cuartos muy pequeños, apenas cabían 2 camas ahí. En el piso de arriba, en el pasillo, en la orilla, había un cuarto grande que habían 10 camas, 5 a la derecha, 5 a la izquierda, y todos los demás cuartos eran pequeños, habían 2 camas en cada cuarto. Yo recibí una cama en el cuarto grande. La última cama
del lado izquierdo. Y había una ventana grande. Ahí me pusieron en la cama, ahí acostado boca arriba, viendo el techo. En ese momento ya podía mover el cuello, como 3 centímetros hacia cada lado, un poquito más que al principio. Y ahí en ese lugar estuve casi 5 años. Todos esos años casi no sentí el que me toquen la mano, que cualquier persona, nadie venía a visitarme, nadie venía a mojarme los labios, a secarme la frente, a contarme una historia, a hacer un dibujo. Nadie, excepto mi madre, que llegaba cada semana los martes. Pero aparte de mi madre, nadie. En esos días había mucho miedo en Eretz Israel de contagiarse de polio. Las personas no venían, tenían miedo de contagiarse, no sabían que era otra cosa. Todavía no había el conocimiento que hay, no habían de dónde conocer la ciencia. Muchos niños enfermos de polio y los veían en todos los lugares, veían qué difícil era. Habían muchos niños que fallecieron en Eretz Israel de esto. Había mucho miedo cada padre y madre. Ahí encontré a una madre en Ashkelon que estaba enfermo, su hijo de Ashkelon, y lo llevó al mar y en un minuto todo el mar, todos se fueron, tenían miedo de contagiarse, desde Ashkelon hasta allá como 40 kilómetros, todos se alejaron, todo se vació del miedo de que se vayan a contagiar. Aparte de eso, yo no sabía por qué, pero hoy lo sé, que ya que estaba del lado del convento, estaba arriba en la colina muy alta, ahí no habían casas, estaba junto a la frontera, las personas de abajo tenían miedo mandar a sus hijos, tal vez se van a ver, y no había ningún de favores como Batia que hay hoy en día. No había Share Chesed, no había nada en Jerusalén. Estaba el vecindario Share Chesed, pero no había como su organización Share Chesed, no existía. Entonces no venían a visitar. Era muy difícil. Era muy difícil, principalmente porque estaba en un cuarto con otros 9 niños. Los otros 9 niños, Baruch Hashem, podían hablar. Con un cuarto con 9 niños hay acción, hay situaciones. Los niños hablaban uno con el otro, se saludaban uno al otro, a veces también al otro lo saludaban. Todos estaban enfermos de polio, estaban paralizados, pero no estaban en una situación tan dura como yo, tan difícil. Podían caminar con muletas, con sillas, pero podían moverse las manos un poco, todos. Pero solo yo estaba ahí acostado en la esquina del cuarto, no tenía contacto con nadie. Los otros niños tenían visitas que venían a verlos, en especial en Shabbatot, en las fiestas. Tenían familia, tenían amigos, tenían regalos, tenían hermanos, hermanas que venían. Cuando yo veía sus hermanos y sus hermanas, en especial a los pequeños que venían a visitar, cuánto yo extrañaba a mi pequeño hermano de 1 año. Tenía 1 año cuando yo me fui de la casa. Cuánto le extrañaba. 4 años no lo vi. A los 7 años me llevaron de regreso a la casa para unas vacaciones de 3 días. Mi mamá venía a visitarme. Mi mamá llegaba en los martes y para que mi papá pudiera llegar, mi mamá podía llegar, mi papá la llevaba en la carreta, desde las 5:30 de la mañana salían en la carreta para poder tomar el autobús, el primer autobús que llegaba de Beersheba, Tel Aviv, a las 5 de la mañana salían de ahí. Mi mamá bajaba ahí, en la estación, se esperaba a la otra estación que salía de Ashkelon a Jerusalén y de Jerusalén hacia San Simón. 9 horas de viaje, 9 horas.
ya regresaba por Tel Aviv, porque los camiones no viajaban, no bajaba en la tarde de Jerusalén. Tenía que salir de San Simón a la estación central de Jerusalén, de ahí a Tel Aviv, esperar el último camión que salía a las 11 de la noche, el 371, todavía ese sigue saliendo. En la noche, ahí a las 2 de la mañana, mi papá la esperaba para que regresar con el camión. Cuando bajaba del camión, siempre, también mi papá y también el caballo estaban dormidos. Pero el caballo podía despertarlo más fácilmente que a su papá. Llegaba a las 2:05, 2:10 de la mañana. Todo ese día estaba conmigo. Entre 1 hora y 2, 1 hora y media y 2 que estaba mi mamá conmigo. Salía a las 5 de la mañana, regresaba a las 2 de la mañana, estaba 1 hora y media conmigo solo. ¿Qué me quedaba? Sentarme y llorar, mami, mami, todos los días, hasta que mami regresaba otra vez, después de 7 días y 22 horas. Pero no fue la parte más difícil. Era más difícil, había partes más difíciles, partes de los visitantes. Yo creo que había parte, no muchos, pero yo recuerdo que en mi cabeza lo recuerdo. Mucha gente, llegaban las personas y hablaban entre ellos. Ay, mira, pobre ese niño solito. Nadie viene a verlo. Venían en Shabbatot, en los Shabbatot venían a ver a su familia. Que no tiene familia, no tiene padres, no tiene mamá y papá. Esos comentarios, a nadie le importa de él. Pobre niño. Todo el tiempo está triste ahí, acostado. Está tapándose con la cobija y llora todo el tiempo. Y yo escuchaba esto y era muy difícil. Mi madre, no es cierto que no me quieren, sí me quieren, pero no podía hablar. Mi neshama estaba en un cuerpo herido y era muy difícil. A los 7 me llevaron a la casa. Me regresaron después de 3 días y entre los 7 a 8 años tuve una mejora muy grande en mi situación, aunque no me podía sentarme solo porque todavía mis músculos estaban paralizados, pero si me sentaban me podía quedar sentado, si me ponían una cinta de ruedas, todavía podía mover las manos, podía mover con mis manos la silla. No había sillas eléctricas y presionaron mucho que me llevaran a casa, presionaron mucho que me lleven a casa. Al final estuvieron de acuerdo, pero que hagan fisioterapia 2 veces a la semana. Mi mamá dejó la casa, fue a Tel Aviv, hacíamos fisioterapia 2 veces a la semana y después me llevaban a la casa. Mi mamá se ocupaba de mí y yo gritaba y lloraba y me dolía mucho. Mi papá, yo sé que te duele, me decía mi mamá, tú lloras y lloro contigo, hijo, pero te tengo que dar esta terapia para que puedas moverte y no te rindas, vamos a lograrlo. Y Baruch Hashem, después de 1 año y medio, 17 meses, pude por primera vez caminar solo con muletas. Era una alegría muy grande. No dependo de otros, puedo moverme, puedo caminar. Iba a la escuela, me caía muchas veces mi pie. El polio me pegó más del lado derecho que del lado izquierdo. El lado derecho estaba más débil del lado izquierdo. Muchas veces me tropezaba con las muletas, iba caminando y me tropezaba. Y entonces tenía que hacer, no sabían exactamente qué hacer. A los 12 años me hicieron una operación muy, muy complicada y me desconectaron el hueso de la rodilla, me sacaron el hueso, una operación muy difícil, me pusieron ahí un plástico en la rodilla, pero necesito ir con unos fierros que me llegaban hasta la rodilla, de los pies hasta las rodillas, porque no tenía el balance del peso y también para que no me caiga, porque el doctor que me operó, cuando me dijo, cuida ese plástico. Ese plástico no es hueso. Si se rompe el plástico, es un problema. Si se rompe un hueso, no pasa nada, se pone yeso y se cura. Pero el plástico hay que cambiarlo. No sé si hay fábricas para que podamos encontrar una pieza de repuesto para eso. Cuida ese plástico. Y les aconsejó a mis padres que me den unos zapatos, que me pongan unos zapatos ortopédicos,
unos zapatos ortopédicos altos y me fui a mi casa. No podíamos alargar porque la historia es muy larga, pero les voy a decir corto, sufrí mucho. Fui un niño muy lento, no aprendía como todos los niños y con todos los niños era muy difícil y muchas familias iban y venían. La escuela era de un nivel muy bajo. También los niños se cambiaban todo el tiempo, los niños se burlaban también de mí, me despreciaban. Empecé a hablar a los 8 años, volví a hablar poco a poco, pero tartamudeaba mucho, me costaba mucho trabajo hablar. Y como los niños se burlaban de mí, me costó mucho trabajo y dejé de hablar. Otra vez dejé de hablar. Hasta los 16 años no hablé. Traté varias veces, pero no podía. Entonces me cerraba y semanas, meses no hablaba. Después volví a decir una palabra, no podía. Otra vez me decepcionaba y me volvía a cerrar. Mi bar mitzvah, mis padres querían que yo suba la Torah, pero no pude. Hay una historia muy triste. Les aconsejo que lean mi libro, Mientras Viva. Se llama, la señora Sara Tusi tradujo el libro, se llama Mientras Viva. Pueden leerlo. Y paso el bar mitzvah, que fue un tropiezo muy duro. Y me voy a estudiar a la yeshiva. Fui a viajar a estudiar a la yeshiva, pero a esa edad, a la edad 12, 13 años, empieza la adolescencia y veo mis hermanos. Me acuerdo todo lo que pasé y pienso, ¿por qué ellos tuvieron a papá y a mamá todo el tiempo? Tenían una casa muy pobre, sí, claro, pero estaban papá y mamá. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué todo el asunto del tractor y no podía hablar y no estuve en la casa mucho tiempo? Pasé todo lo que pasé, me fue muy difícil. Y yo estaba muy enojado con mis padres. No me es grato hablar de esto. No lo conté en el libro porque Ibud Abaem, mis padres están vivos. Mi padre estaba débil, pero mi mamá estaba todavía cuando escribí el libro. No lo escribí, pero estaba muy enojado con mis padres, en especial con papá. Mamá a veces venía, pero papá no venía. A veces 6 meses no venía. O que mamá no podía venir o se cambiaban. Pero mamá estaba con 4 hijos en la casa. Estaba muy enojado, muy enojado con la vida y con mis padres. A los 14 años y medio estaba yo en la yeshiva. Entré al Beta Knesset en la tarde, 1 hora y media antes de Shabbat, y en la yeshiva habían otros 2 muchachos junto conmigo. Quería ver un libro. Había un yehudí que vivía ahí, muy cerca de la yeshiva. Un yehudí que trabajaba toda la semana, pero 2 horas antes de Shabbat. Y decía la perashá Shenai Mijay Targum. Alaba Shalom este señor. Y me veía a mí y a 2 muchachos. Nos llaman, vengan, si quieren estudiar conmigo, el Hafez Haim, vamos a estudiar 10 minutos. Les voy a dar un dulce, una paleta. La verdad, en esos días, tener un dulce, yo estaba listo. Palos tenía suficientes, pero una paleta, ¿quién tenía paletas? 10 minutos Hafez Haim, no sabíamos qué era el Hafez Haim. En esos días, hace 55, 60 años, ¿quién sabía qué era Hafez Haim? En el lugar donde yo estaba no sabíamos. Hoy, Baruch Hashem, todos saben. Pero no sabíamos en ese entonces. Ahí nos sentamos y estudiamos. Todos los viernes estaba yo ahí, estudiaba y me comía mi dulce y me iba. Un día, cuando estudiábamos la mitzvah de Betzedek Tishpot Amiteja, que hay que juzgar para bien, muchos Rishonim dicen que es una mitzvah hacer de la Torah, juzgar para bien, favorablemente a todas las personas. Cuando terminamos de estudiar esto, cerramos el libro, yo le doy la mano, mi dulce, y me digo con cinismo, con risa, nos dice, ustedes saben, hay rabbanim que piensan que también a los padres es permitido juzgarlos para bien. Esos días no hablaba, solamente pensaba. Yo pienso mucho. Agarré el dulce y me fui. Todavía faltaba una hora para la tefilá y lo pensé. ¿Juzgar para bien a los padres? Ojalá pudiera. ¿Qué
¿Qué? Que me dejaron ahí tirado, que todos los Shabbatot estaba yo solo. ¿Qué puedo yo juzgarlos para bien? Ojalá pudiera juzgarlos para bien, pero no puedo. Cuando tú estás enojado, no ves lo bueno, es la naturaleza. Y así pasaron semanas. Y yo siento dentro de mí que no está correcto. No está bien, no está bien. No encuentro nada bueno para juzgar a mis padres para bien. Después de un tiempo, poco a poco, a mi mamá le encuentro. Ella venía, se esforzaba mucho. Me llevó, me hizo fisioterapias, me ayudó. Pero de mi papá, ¿qué voy a juzgarlo para bien? ¿Qué puedo juzgarlo para bien? No tengo nada bueno que juzgarlo. Y así pasaron los años. 1 año, 2, 3. Y me duele. Sé que no estoy bien. Pero no puedo, no lo logro. Un día, no quiero alargar. ¿Qué pasó, Ico? Un día de repente empiezo a pensar, ¿qué? Pero para que mi madre pueda venir, mi papá le daba dinero. Eso le costaba mucho dinero. Mi papá se quedaba solo desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana con 4 niños. El chico tenía 1 año, el grande 6, y no tenían pañales. Los pañales eran de tela, tenías que lavarlos y colgarlos, ocuparse de los niños. Mi papá era grande y no, él estaba ocupado, él trabajaba fuerte. Luego, mi papá no podía ir a trabajar ese día, no había que comer ese día. Después, cuando iba a aprender mi madre fisioterapia para hacérmela a ella, 2 semanas y se quedaba él solo con los niños. 6 niños estaban en la casa y mi papá se quedaba solo. Luego, yo llegaba a la casa y mi papá se ocupaba de los niños para que ella se pueda ocupar de mí. Poco a poco empecé a encontrarse judío también en mi padre. Y cuando las personas empezaban a hablar mal de mis padres ahí, de verdad, mis padres me querían, estaban entregados a mí, se esforzaban para mí, la situación era difícil. No podían viajar, no tenían dinero, no tenían familia, no tenían nada. Pero mi madre desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana, y mi papá se quedaba con los niños todos los días, solo todos esos días, solo con mis hermanos. Poco a poco empiezo a entender que tengo padres buenos, que era solamente la shonará lo que hablaron de ellos, que mi papá era malo. No es cierto eso. Yo empecé a querer más a mis padres. Los empiezo a valorar y a querer. Después de un tiempo pasa algo más. Ella estaba casado. 1 año después de mi boda. La situación, como no los voy a contar ahora, pero yo empiezo a pensar, Aarón, ¿qué pasó? ¿Quieres a tus padres? Yo me digo, sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? ¿No estabas solo en Shabbatot y en los Hagim? Ahora vinieron a visitarte más. ¿Por qué los quieres? Cambió la realidad y no me deja descansar ese pensamiento. Me perfora la cabeza. La situación no cambió, yo seguía solo y recuerdo todas las frases que yo escuché y cómo los voy a querer de repente. Y tomó tiempo, no sé cuánto tiempo, pero meses, hasta que de repente empecé a entender que todo tiene que ver de la forma como ves las cosas. Si yo estoy enojado con ellos, la situación estaba muy difícil, pero si yo los entiendo y yo los quiero, la situación era menos difícil. Y ahí empezó a cambiar la situación. Empecé a entender que todo depende de la forma como yo veo las cosas. Todo es desde el punto de vista que tú le das. La misma situación no cambió. Pero si yo lo veo desde un punto de vista que me quieren y que los entiendo y puedo juzgarlos para bien, no hay problema. Pero si soy y los critico y los veo desde un punto de vista de crítica, estoy muy enojado. Y ahí, señoras y señores, ahí empezó a cambiar mi vida. Empecé a sentir que soy otra persona. Era un niño repugnante. Les molestaba a todos, no podía soportar a nadie que le iba bien. Estaba tan amargado que no podía soportar que a alguien le vaya bien. Les pegaba con las muletas. Y de repente me tranquilicé y me hice una persona más agradable. Empecé a sentir cómo mi personalidad cambió. Y quiero decirles
señoras y señores, los retos de mi vida no se terminaron a los 13 o 16 cuando fui a un tratamiento psicológico para poder cambiar y hablar. Que en la yeshiva me mandaron a un psicólogo que se ocupó de mi tartamudez de 10 meses y medio, una situación muy difícil, muy complicada, muy complicada en mi tratamiento, pero él me ayudó mucho y yo quería dejar de tartamudear. Y Baruch Hashem, después de 10 meses y medio, ustedes pueden escuchar cómo hablo, como uno de ustedes, casi como uno de ustedes, sin tartamudear nada. Pero los retos no pararon ahí. No pararon todos los retos de mi vida. Pero desde entonces, yo sé que todo tiene que ver desde mi punto de vista, cómo yo lo veo. Todo depende de cómo yo veo las cosas. Yo y mi esposa perdimos 2 hijos durante nuestra vida. Perdimos una hija cuando empezamos nuestra vida perdimos otro hijo en el hospital hace 14 años, que fue asesinado de una manera muy trágica. Retos nada simples. 3 veces en mi vida tuve que lidiar con el cáncer y ahora, Baruch Hashem, tuve una operación y se acabó. Pero las primeras 2 veces, toda esta enfermedad, el cáncer, fue mucho sufrimiento y mucho dolor, mucho. Quimioterapias y injertos y radioactividad, mucho sufrimiento. Lo que me dio la fuerza para poder luchar en todos los problemas de mi vida fue entender que todo tiene que ver con mi visión. Todo depende de mí. Cómo yo explico las cosas. En mi lenguaje yo digo, vamos a empezar de otra manera. En la vida dice que cada neshama y neshama, dicen los jajamim, Akadosh Baruj Hu se asienta en sus rodillas a esa neshama y le muestra todas las pruebas que va a tener en esta vida. Y la neshama dice, estoy de acuerdo, y baja. Si está de acuerdo, Akadosh Baruj Hu le da todas las herramientas y todas las fuerzas que necesita para poder luchar con todos los retos que va a tener en este mundo. Es lo que dice David Amelech. Anoten Shele Katzemer, Orca Efer y Fazer. Boreo Olam le da a la persona nieve según la lana que tiene para poder luchar con la luna. El granizo según él tiene para poder la sal que tiene para poder echarle al granizo que se quita, según eso le da. A nadie le dan una prueba que no pueda pasar. Entonces yo digo así, nuestro camino en la vida, todos bajamos con una meta, un camino, todo lo que tiene que pasar en la vida, todos sus retos, todas sus subidas, todas sus bajadas, más bajadas. De repente se siente que hay que ir para atrás en reversa y aquí no hay entrada. Aquí está haciendo todo lo que tiene que pasar en su vida. Quiero un mapa, un plano. Ese plano no tenemos, no lo controlamos, es de Hashem. Pero los colores con los que pintamos ese plano, eso depende de nosotros. Cada uno escoge los colores como quiere pintar su vida. Y no tiene nada que ver qué es lo que pasas, dónde estás, qué pasa con tu papá y tus mamás, qué pasa con tus amigos en la escuela, tus amigas, no importa lo que pasa en tu vida. El color tú lo escoges. Tú puedes pintar tu vida de negro o de colores. Borei Olam no creó a ningún pobrecito en la vida. Hashem le da a las personas retos difíciles, muy difíciles. Pero si van a ser pobrecitos o no, depende de ellos. Ellos escogen cómo relacionarse, cómo ver eso. Abba, mi padre, él era empleado en un edificio. Él era un empleado en un edificio. Y mi padre decía, aquí en este mundo, todos somos empleados en un edificio. Venimos a este mundo a trabajar duro.
Un albañil trabaja muy duro en el barro, el agua, la arena. Agarra el cemento con sus manos, el yeso, dobla los fierros, se para en los andenes. A veces trabajos difíciles, a veces se cae, a veces recibe un golpe. En este mundo nosotros construimos nuestra casa en el mundo verdadero. Lo que construyamos aquí vamos a tener allá. Lo que no construyamos aquí no lo vamos a tener allá. Allá no puedes aumentar nada, ni aire acondicionado, ni balcón, ni nada. Lo que construyas vas a tener. Así decía mi padre, la Shalom. Aquí somos albañiles. No venimos aquí para chupar el helado. Sí, si chupo un helado sí me gusta, pero no venimos a eso, a este mundo. Venimos aquí a trabajar. Yo no sé por qué Hashem escogió darme a mí todo lo que me dio. Porque cada uno de mis hermanos recibieron esas cosas y otra cosa. Cada uno lo suyo. No me preguntaron. No le preguntan a nadie qué va a recibir. Yo tampoco quiero saber por qué. Nosotros tenemos una mitzvah de Tamim Tieim Hashem Elokeja. Tienes que ser Tamim con Hashem. No tienes que buscar el futuro y saber por qué pasan las cosas. Tenemos que tener fe que todo lo que Akadosh Baruj Hu hace es por nuestro bien. Zeu. No me preguntaron. Si me hubieran preguntado, si yo quisiera estos padres, yo hubiera dicho que sí, pero no. Si hubiera preguntado de mis hermanos, una parte, sí, hubiera dicho que sí. Pero no me preguntaron. No me preguntaron qué tipo de persona voy a ser. No me preguntaron dónde voy a nacer, en qué pueblo, en qué ciudad. No. Eso es Boreolam. Los colores los escojo yo. Y cuando lo entiendes, todo se ve diferente. Estamos hoy en una situación muy complicada. Una situación no sencilla. Todo el mundo se va. Hasta hace unos meses estábamos tranquilos. Vivíamos en un mundo. ¿Qué mundo? Hoy vemos qué mundo teníamos. Podíamos ir a donde queríamos. Las personas tenían lo que comer. Adelantamos mucho en los últimos decenas de años. ¿Qué tecnología? ¿Qué aviones? Hoy barato puedes viajar. ¿Qué es lo que pasaba antes? ¿Qué teléfonos? Cada teléfono pequeño puede hacer más que la computadora en el tiempo de entonces podía hacer. ¿Qué medicinas? ¿Qué avance en la ciencia cibernética? Kilómetros y más. Te puedes sentar en un sótano y apretar un botón y sale un proyectil que puede pegar justo en la ventana donde quieres y sabe cada punto del mundo. Si puede decirte en Waze dónde hay dónde hay un tráfico, dónde no. ¿Qué mundo vivimos? Manejamos el mundo de una manera que, pensabas, nosotros manejamos el mundo. Llegó un momento que Akadosh Baruj Hu decidió que hay que explicarle a la gente que hay quien maneja el mundo. Y nos sacó un pequeño virus. ¡Pequeño! En un lugar apartado, en China. Yo sé de dónde, pero yo no quiero meterme con Trump. ¿De dónde vino ese virus? Un pequeño virus que vuelve loco a todo el proyecto del mundo. Todos esos dirigentes del mundo con todo su ego enorme que piensan que dirigen el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué luchas? Y ahora antes del virus, entre Rusia y Estados Unidos, cada uno levantaba los hombros y decía, y de repente, nada. No doctores, no científicos, no investigadores, nada, nadie puede con él. Nadie sabe todavía dónde este virus nos quiere llevar. ¿Qué todavía planea para nosotros? Para nuestro pesar, hay millones de enfermos todavía en todo el mundo, millones. Hay cerca de 500,000 de personas que murieron de esta enfermedad. Dentro de ellos muchos de nuestros hermanos y hermanas Yehudim. Alejem Shalom. Muchos enfermos que están sufriendo. Cientos de millones de personas están en la casa, tienen miedo de salir, de darse la mano, se separan 2 metros, van con máscaras.
Los negocios se están desmoronando de una manera impresionante. ¿Cuántas personas se quedaron sin trabajo? ¿Cuántos todavía se van a quedar sin trabajo? Nadie sabe qué le espera mañana. ¿Qué confusión tan grande existe? ¿A dónde vamos con todo esto? ¿Cuándo va a terminar? Nadie lo sabe. Boré Olam decidió mostrar que hay un creador. Nosotros estamos en una generación que desde Mahamad Ar-Sinai no hubo un Etzba Elohim, un dedo de Hashem tan claro. Todos sabemos cómo Hashem maneja el mundo con un dedo. Lo trajo y se lo puede quitar. Así de fácil. Solo él. Nosotros tenemos que pedir, rogar, rezar por los enfermos que se curen, rezar por los sanos que no se enfermen, aquellos que tienen un enfermo, un pariente enfermo, que Hashem los cure, que tengan la fuerza de luchar con eso. Todos esperamos la salvación. Y las personas preguntan, ¿qué hacemos en estas situaciones? ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar fuerza para luchar? Señoras y señores, hay que acostumbrarse. Pensar siempre, ¿qué podemos hacer que ayude? De llorar por la situación no va a ayudar nada. Y quejarse y gritar y decir y estar todo el tiempo preocupados no va a servir de nada. Tenemos que levantar la cabeza, enderezar la espalda, ver al frente y ver qué sí puedo hacer. ¿Qué sí puedo hacer ahora de una cosa que funcione, que sirva? No, yo, no mi esposa, no mi doctor, no mi rab, no mi abogado, nadie. Ahorita, en este momento, ¿qué puedo hacer? Hay dificultades en la comunidad, se puede ayudar a la gente, se puede hacer gesed, se pueden hacer clases, se puede hacer donativos. Ocuparse de hacer. Muchas veces, también papá, también mamá me decían, Aaron, si quieres quejarte por tu mala suerte, puedes pedir de muchas personas que te den un permiso de que eres un pobrecito y te lo van a escribir fácilmente. ¿Pero qué vas a tener de esto? En vez de eso, piensa que sí puedes hacer. Entonces yo podía llorar por lo que perdí. Pude escoger recordar los días difíciles y los Shabbatot difíciles. Toda mi difícil niñez. Los niños cómo se burlaban. Todos, hasta el día de hoy, todas las cosas con las que tengo que... Yo tengo mis manos, es lo máximo que las puedo levantar. No puedo levantar mis hombros. Nadie me levanta, nadie me trae los libros. Yo me subo a una escalera y los bajo. Porque mi papá me dijo, si tú no lo haces tú mismo, si tú le pides que te ayuden, te vas a acostumbrar, vas a ser una persona con necesidades especiales. Yo tengo una escalera en cada cuarto, recibí una buena oferta y en cada lugar tengo escaleras. 5 segundos me tengo que subir, me subo a la escalera y por eso no necesitas ayuda de otros. No, yo no me perdoné. Yo busqué la manera de salir adelante en la vida. ¿Qué pensé? ¿Qué sí puedo hacer? Y así puedo, Baruch Hashem. Tengo una gran familia, tengo hijos, ya los casé a todos con honor, tengo nietos, tengo bisnietos ya. Con el sudor de mi frente y el esfuerzo de mis manos. Mi padre siempre decía, son benditas las manos que pueden hacer solos, que no necesitan ayuda. Luchar, pelear, no dejarnos en la situación tan difícil, tan deprimible esta situación que tenemos. Hay que recordar que existe Boreolam. Tenemos que hacer lo nuestro. Boreolam va a hacer lo suyo. No podemos dejarnos
caer, no podemos abandonarnos. Hay un creador en el mundo, Él nos quiere recordar algo. Tal vez tener un poco más de cuidarnos, un poquito de la shonara, tal vez un poquito menos hablar, tal vez un poquito dar honor a los demás, honor al Beta Knesset, tal vez no tuvimos suficiente honor al Beta Knesset, por eso nos corrieron. Hay que pensar, ¿cómo yo puedo arreglar? Tal vez estar un poco más con nuestros hijos, de repente los conocemos mejor, estamos mucho tiempo con ellos en la casa. Tal vez entre esposo y esposa, un poquito conocerse más, honrar mejor, portarse mejor con ellos. Tal vez. Y a Kadosh Baruj Hu escuche nuestros pedidos. El Irgun, la organización esta maravillosa, Shahar Gesed, que Bezrat Hashem tenga el éxito de hacer mucho, acercar más y más Yehudim a Hashem, Shahar Gesed. Hay portones enormes de favores de Gesed, que muchas personas se logren acercar por su Zehut. Y muchas gracias a Hama Bramades, a la señora Linda Tawil, a la señora Linda Holtz, a la señora Sara Tusile y a Boreolam. Increíble que pudimos dar esta clase y todos tengan el mérito de estar siempre contentos, apegados a Kadosh Baruj Hu, siempre pensar qué pueden hacer, algo que funcione, algo que sirva a ustedes, ahora, en este momento, hacer algo que sirva, que funcione, que Hashem les dé Siata Dishmaya, vida feliz, con mucha salud y todo lo bueno. Muchas gracias. Rabbi, the words of the Rabbi are extremely inspiring for us. Rab nos inspiró mucho. May Hashem bless the Rabbi and Que bless, Hashem le dé bendición. and may we be blessed with the Y que eyes tengamos la bendición that they can see de everything. que podamos ver todo de la manera, toda la vida, con muchos colores y con mucha verajá. To see life. Que veamos nuestra vida así. Thanks. Gracias a todos. Gracias, Rab. Gracias. Gracias, Linda. Gracias a todos. De Gracias. verdad, que nos llevemos de esta historia el importante mensaje. Primero que nada, que todo lo maneja Boreolam. Y segundo, ¿de qué nos podemos quejar? Amén. Gracias. Siguiente semana, un placer, Rab. La siguiente semana nos esperamos con otra historia impresionante. Besat Hashem, esperen detalles muy pronto. Gracias por ser parte de todo esto y que Hashem nos bendiga. Toda rabá. Gracias.